Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de mano a mano electoral a través de la 1410 y el tema del día, ¿no? El nuevo relacionamiento entre Estados Unidos y Cuba, estas nuevas señales concretas, y por eso es un gusto estar dialogando en esta hora con el senador del Frente Amplio, Carlos Baraybar. ¿Qué tal, Baraybar? ¿Cómo le va? Mucho gusto contigo, Marcelo, y el diálogo con los oyentes de 1410. Muchas gracias, Carlos. ¿Y te llamó la atención, te sorprendió esta noticia? Bueno, sí, no voy a decir que los detalles no lo sé porque he andado en la calle, incluso estaba haciendo una entrevista en la televisión en el momento que trascendió la noticia, y los detalles no lo sé, pero sé que ha habido una reunión o una disposición a dialogar, un intercambio de prisioneros, de los famosos prisioneros de cubanos, que lo que estaban haciendo en Miami, lo sé muy bien, era tratando de espiar a los que querían conspirar contra Cuba. Ajá. Eso era lo que estaban, sí, estaban en una actitud, si quiere, clandestina, pero fundamentalmente para poder descubrir cuándo qué se estaba preparando para la actuación clandestina en Cuba. Y esa, si bien los procedimientos desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho internacional tal vez no sean más apropiados, la justificación política surge bastante clara. Con relación también al señor americano que estaba en Cuba, bueno, supongo que será este que estaba en una tarea aparentemente inofensiva, como era lo de conectar a los sistemas informáticos a determinadas personas para poder escuchar Radio Martí, que es la radio que se escucha desde Miami, para precisamente organizar la conspiración contra el gobierno cubano y contra la revolución cubana. O sea que estábamos en una situación compleja cada uno, pero aquí hay un hecho histórico, simplemente para recordar que conocemos los antecedentes, un hecho histórico bien importante, que haya una aceptación de un canje e incluso una disposición a un diálogo directo entre el primer ministro de Cuba, el compañero Raúl Castro, y el presidente Barack Obama. Sin duda no es exagerado recordar que hace más de 50 años que están las relaciones suspendidas, donde hay un bloqueo fuerte a la isla de casi en ese tiempo, unos poquitos años menos, pero también hace mucho tiempo, y una actitud agresiva por parte de, yo hablo fundamentalmente, quiero diferenciar, y lo he hecho muchas veces hablando de este tema, entre lo que puede ser el pueblo norteamericano y lo que son los cubanos americanos o cubanos que están en Miami, que sin duda están en una actitud revanchista, y lo que quieren no es el diálogo con la revolución cubana, sino la derrota de la revolución cubana, y eso era lo que había impedido los intentos que en el pasado se habían planteado, pero que no habían prosperado, fruto de la acción de los lobbies que actuaban impidiendo. Creo que la actitud del gobierno cubano es una actitud importante, es una actitud que abre instancias de diálogo, y que esperemos que en futuras instancias esto sea el comienzo de un diálogo que no va a ser fácil, porque hay posiciones muy intransigentes en ambas partes. Yo sé que la colectividad cubano-americano o americana-cubano o cubano simplemente que están en Miami fundamentalmente, pero también en otras zonas de los Estados Unidos, y que incluso muchos de ellos están cerca de Washington, incluso hay parlamentarios que han ocupado cargos importantes en el gobierno norteamericano en distintas etapas, que no ven el diálogo como un diálogo factible, y que sin duda va a haber presiones muy grandes. Así que tenemos que reconocer la actitud del presidente Obama de haber dado este paso, y esperando que desde América Latina, que también hay gente que tiene una actitud intransigente frente al americano, yo debo decir que decididamente estoy a favor de este diálogo, y que las consecuencias que el mismo pueda tener, de que genere
una situación de fluidez en las relaciones de Cuba, desde luego reconociendo y respetando al gobierno cubano. Yo he dicho muchas veces, a mí me ha tocado intervenir en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre el tema de Cuba, y yo siempre he dicho que Cuba, cuando se le juzga por determinadas conductas sobre los derechos humanos, Cuba está en guerra. Cuba no está en una situación simplemente de un país que, bueno, tiene placidez o tiene tranquilidad, como pueden ser otros países de la región de América Latina, no todos, porque hay otros que también están en una cuasi guerra, y concretamente me refiero a Venezuela, pero hay otros que viven en condiciones bastante normales, como puede ser el caso del Uruguay. Pero esas situaciones no se dan en todos lados, y en muchos lados lo que se quiere es no negociar con el gobierno cubano, sino derrotarlo al gobierno cubano, al régimen cubano, y por eso han impedido el levantamiento del bloqueo, e incluso impulsaron en su momento la ley Helms-Burton, que lo que fue esta ley era fundamentalmente impedir de que las empresas americanas, cuando Cuba abrió y flexibilizó su política de inversiones extranjeras, sí, flexibilizar las inversiones extranjeras de España, Canadá, México y algunos otros países para, por ejemplo, la industria hotelera y demás, para que esa gente, esas empresas occidentales, vamos a decir, adquirieran derechos sobre determinados territorios o determinados emprendimientos en la isla, y que esos derechos fueran reclamados en un eventual intento de derrotar a la revolución cubana y pasar tabla rasa con todos los derechos que la revolución cubana había generado, y que los cubanos de Miami o sus descendientes, porque ya han pasado 50 años, o sea, hay más de una generación de por medio, bien, reclaman para volver a adquirir esos predios y esas inversiones, que esas construcciones y territorios que son de enorme valor, sobre todo el lugar estratégico que se encuentra Cuba con relación a las 90 millas de la proximidad de Cuba con Estados Unidos. Bien. Así que hay una problemática compleja, esperemos que esa problemática se vaya encaminando, no nos tenemos que apurar, tenemos que ser prudentes en torno a reclamar determinados avances. Los avances, por pequeños que sean, son muy importantes, y que en definitiva apunte a que Cuba, que ya estaba reintegrado a la comunidad latinoamericana y caribeña, del momento que había sido y está invitada a concurrir a la próxima reunión, a la cumbre de presidentes, y que ya ha anunciado que va a concurrir, que se produzca ese encuentro y que sin duda sea también un capítulo más de ese proceso. Todos queremos, por lo menos todos los que vemos por un sentido progresista la experiencia cubana, pueda al mismo tiempo encontrar las mejores condiciones para que las condiciones económicas que hay en Cuba, que son muy difíciles, fruto del bloqueo, se distiendan y pueda entrar a tener relaciones comerciales más intensas con distintos países del mundo, en una región extremadamente rica y estratégica, sí, en la proximidad de distintas áreas del Caribe, y que eso sin duda generaría, por lo menos en la industria turística, pero no solo, sino también en otros emprendimientos económicos, la mejora de la situación económica de Cuba, que está pasando por momentos difíciles, fruto de que las 20 años largos con que la ayuda soviética desapareció. Correcto. Ahora bien, Baraybar, ¿estamos ante un hecho concreto de intercambio de espías? Otros dicen, bueno, bienvenida a la Guerra Fría, o estamos realmente ante algo más profundo, que es un comienzo de cambios importantes. Bueno, el tiempo lo dirá. Evidentemente, ya creo que en mi intervención, al describir a unos y a otros, en alguna medida no le puse el nombre de espías, pero en lo que uno y otro se clasifican mutuamente. Claro. Y entonces no es difícil poder usar ese término que tú exageras. Mira, yo creo que la política internacional y en circunstancias como esta exigen un enorme pragmatismo, exigen abandonar maximalismos en torno a determinadas cuestiones
nominales o reales, porque algunas pueden ser nominales, pero otras se responden a situaciones reales, y apostar, digamos, a la sustancia de lo que puede ser este encuentro, y apostando a que el mismo tenga en un futuro, que tampoco tenemos que ser muy urgentes ni plantearlo en términos muy apremiantes, un proceso que vaya en el camino del mejoramiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba y de Cuba con Estados Unidos. El gran tema de fondo también sigue siendo, y tú lo nombrabas, la posibilidad del fin del bloqueo. Bueno, desde luego, yo creo que eso está en camino. Ya, de hecho, ya ha habido algunos pasos. No se le puede llamar el fin del bloqueo, se ha flexibilizado mucho el intercambio. Por ejemplo, yo he estado en Miami, y si bien cuando uno ve Miami, ve los carteles de viajes a tal lado, a tal lado, a tal lado, a tal lado, los viajes a Cuba, y hay, si bien son aviones charter, no son líneas de líneas ordinarias de pasajeros comunes, aunque se había hablado hace unos meses, en el correr de este año, de que American Airlines establecería una línea comercial entre La Habana y Miami. De todas maneras hay vuelos charter, o sea, que están contratados, donde uno ve claramente que la mayoría son cubanos que regresan a la isla, porque ve que con enormes compras de paquetes que hacen en Miami para llevar a muchas de las cosas que en Cuba no hay, o son sumamente escasas o son sumamente caras. Bien, hay quienes dicen que en Baráibar que para que realmente sea esto una apertura, tiene que haber también una apertura democrática en Cuba, ¿no? Poniendo en tela de juicio el régimen. Sí, lo sé bien porque ese es el tema que está planteado. Cuba no puede, de mi punto de vista, flexibilizar la situación. Cuando recién hice la referencia que está en guerra, no lo desarrollé, pero está en una guerra, sin duda, en una apertura democrática, que yo creo en la democracia, vaya si la creo y la defiendo, pero también en la medida que está en guerra, las condiciones internacionales que se mueve y la ubicación que tiene y lo que sería el desembarco de la actitud de los cubanos que están en Estados Unidos, fundamentalmente en Miami, sería apuntar a desestabilizar al régimen y a generar un proceso como los que, por ejemplo, han ocurrido y están ocurriendo y pueden seguir ocurriendo en Venezuela, con lo que se llaman los golpes blandos, lo que se llaman las políticas de desestabilización, generando reclamos de derechos humanos, reclamos de violaciones de esto, aquello, hasta del grupo, el RAP, que ahora leí en un diario de que había un conjunto que muy famoso, que estaba teniendo mucha ascendencia en Cuba. ¿Hola? Sí, te escucho. En Cuba, los raperos que estaban teniendo mucha ascendencia en la juventud cubana, pero que estaban financiados por la CIA y que apostaban a un mensaje que de hecho era un mensaje contrarrevolucionario y contra el proceso que está habiendo en Cuba. O sea, los puntos y los caminos por los cuales se intenta desestabilizar al régimen son todos los imaginables y algunos que ni siquiera nos imaginamos, pero sí también sabemos de que el gobierno cubano está defendiendo a una revolución, que es una revolución que tiene un régimen de funcionamiento democrático distinto al nuestro, que tiene un régimen que yo diría que se parece, por ejemplo, al vietnamita, con un par de regímenes, y al chino, por ejemplo, a la República Popular China, donde hay un régimen de partido único, pero hay una flexibilización del punto de vista económico y un relacionamiento fluido con ellos. Para darte un ejemplo bien concreto, hace 2 semanas, sí, o menos, estuve en Panamá, estuve en la reunión del Parlatino, en la Asamblea del Parlatino, donde fue recibido con grandes honores una delegación bastante numerosa de la República Popular China, que en un país como Panamá, que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, la relación oficial es hoy del gobierno panameño, pero ellos venían a un espacio supranacional como es el Parlamento Latinoamericano y fueron recibidos con honores y fueron aplaudidos por todos los delegados, sabiendo, digamos, que en la República Popular China hay un régimen de partido único que seguramente sería similar al que Cuba tiene hoy planteado. Yo creo que Cuba tiene el derecho, el deber, la obligación, el gusto, y creo los que somos
solidarios desde siempre con la Revolución Cubana, tenemos que valorarlo positivamente. Cuba tiene derecho a defender su revolución, y que los intentos de desestabilizar y no de negociar con el régimen, sino hay que leer las crónicas de Montaner y las cosas que va a decir Montaner ahora, sino lo que quieren es de hacerlo desaparecer del régimen para hacer desaparecer toda la juridicidad que se ha construido en Cuba luego de la revolución, que naturalmente fue una juridicidad que desconoció la juridicidad capitalista de las empresas fundamental de varios lados, pero sobre todo norteamericanas, que existían previamente a la revolución. Yo soy partidario de pensar de que eso no tiene que ser una condición sine qua non, sino que el gobierno cubano irá manejando la situación con la prudencia y la adecuación para, por un lado, defender su revolución y, por otro lado, acceder a lo que son reclamos sobre temas de los derechos humanos, que sin perjuicio de mantener un régimen único, de partido único, pienso de que hay condiciones para que los derechos humanos también en Cuba adquieran una protección que en algunos aspectos tal vez esté en una situación que para nosotros por lo menos nos cuesta más comprender, dado nuestra concepción de un funcionamiento libre de un sistema democrático. Carlos Baraybar, senador del Frente Amplio, Asamblea Uruguay, te agradecemos mucho estos minutos en Tarea Fina en la 1410. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho y sé que yo tengo una opinión muy personal. No es personal, es la posición que yo he planteado en el Senado y en la Cámara de Diputados muchas veces a nombre de la bancada del Frente Amplio, cuando hemos tenido polémicas con parlamentarios blancos o colorados. No viene el caso de citar el nombre de ninguno, pero la ha sabido, hay algunos que son operadores políticos de los cubanos de Miami, los hubo en el pasado y los sigue habiendo ahora, y yo he planteado estas posiciones, incluso las he escrito, incluso es conocida por dirigentes cubanos, y más allá de que algunos aspectos de lo que yo planteo puedan no ser de todo comprensibles, entienden y lo valoran como que es una posición en defensa de la revolución. Es por eso que yo comprendo que los oyentes, espero que alguna cosa que no le haya quedado clara, yo siempre doy revancha, digo, yo tengo el micrófono, pero le doy mi celular, como lo doy siempre, 099-669147, repito, 099-669147, para discutir, intercambiar o expresar o escuchar posiciones de apoyo, porque sin duda sé que hay mucha gente que comparte estos puntos de vista, pero también sé que hay mucha gente que no los comparte. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto.